Buenas tardes, estudiantes de la materia de Derecho Internacional de la Universidad Virtual de Guanajuato. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta que es nuestra sesión síncrona de la materia, que corresponde al mes de diciembre prácticamente, ya estamos terminando noviembre. Y bueno, inició el día lunes 24 y vamos a terminar de acuerdo al calendario el día 17 de diciembre. Son 3 semanas y media. Y tenemos, bueno, un temario que cumplir para poder acreditar. Esta sesión que estamos teniendo es precisamente para explicar los retos, cómo deben realizarlos y si hay alguna duda, pues esclarecerla para que ustedes puedan obtener la máxima puntuación en la materia. ¿Sí? Quiero hacer la aclaración que esta explicación que yo les voy a dar sobre los retos está basada en las mismas instrucciones que se dan en plataforma, estos contenidos que ustedes van a realizar, de los que van a leer y los retos que van a realizar están establecidos por la UVEG. Entonces, bueno, tenemos que cumplirlos tal cual como se presentan estos retos, por eso es que los vamos a explicar un poquito más a fondo. En esta materia tenemos 3 unidades. La primera unidad corresponde al reto uno, que es un cuestionario. Veo que en su mayoría están realizando este cuestionario que tienen hasta el día de mañana viernes para hacerlo de acuerdo al cronograma de la materia. Acuérdense que ustedes tienen asesores por cada materia. En este caso me da mucho gusto ser su asesora. Y bueno, ya está el cronograma de la materia. De acuerdo a esas fechas es que ustedes tienen que seguirlo de acuerdo a los criterios que establece la UV. Son los criterios sobre la materia, políticas y criterios de la criterios académicos de la Coordinación de Humanidades. Ustedes tienen que seguir el cronograma de sus asesores para poder acreditar satisfactoriamente la materia y poder tener derecho a los 2 envíos en cada reto o actividad. Estos criterios yo se los compartí desde el primer día en avisos de plataforma. Entonces, bueno, la primera recomendación que les voy a dar en esta tarde es que revisen constantemente la sección de avisos de plataforma, porque ahí yo les he compartido todos los avisos relacionados con su materia y para que puedan acreditarla satisfactoriamente. Entonces, tienen que revisar estos criterios académicos y cumplirlos tal cual. También les compartí el cronograma de la materia. Bueno, en base a ese cronograma es que están distribuidos los retos que deben realizar. El reto uno es hasta el día de mañana. A partir del día de mañana comienza la unidad 2, la entrega de los retos 2, 3 y 4 que corresponden a esta unidad. Ahorita vamos a revisar uno por uno. Y finalmente viene la unidad 3 y a esta corresponde el reto 5, que es el último y se entrega en la tercera semana, ¿no? En la tercera semana para que puedan tener derecho a 2 envíos. Aunque yo de entrada les sugiero hacer los retos tal cual como vienen en las indicaciones para que desde el primer envío ustedes obtengan una buena calificación. Si ustedes hacen un segundo envío de acuerdo a las políticas de segundos envíos que establece la UVEG, en el segundo envío no pueden obtener más del 80%. Entonces, mi sugerencia es que se esmeren mucho para que desde el primer reto puedan obtener la máxima puntuación, ¿sí? Pero bueno, siempre es bueno entregar en tiempo para que tengan siempre la segunda opción, ¿no? El segundo envío. Vamos entonces a iniciar con la explicación del reto 2 que inicia el día de mañana. Fíjense que este es un reto diferente a los demás. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a participar de forma colaborativa. Promueven la participación colaborativa porque es en equipos. Este foro se va a abrir el día 28 de noviembre desde las 0 horas con 1 minuto, o sea, en unos minutos más, pues, ¿no? A partir de mañana ustedes ya pueden participar en el foro. Es la única actividad que tenemos de la materia que es en equipos. Entonces sí les pido que dentro de los 10 días que está programado el cronograma, participen. ¿Por qué? Porque este foro, pasando los 10 días que se terminan el día domingo 7 de diciembre, este foro se va a cerrar a las
23:59 del 7 de diciembre y ya no van a poder participar el día 8. Todas las participaciones que se realicen con posterioridad no van a tener calificación. Hago la aclaración de una vez porque para eso es el cronograma de la materia. No se puede que estén participando hasta el último momento, ¿no? Porque para eso están los tiempos y para poder terminar de calificar los retos hasta el último día, que es el día que se cierra la materia. Entonces, a partir del 28 de noviembre al 7 de diciembre serán los únicos días que tienen para participar en el foro. Ahora, ¿cómo es? ¿En qué consiste la participación en el foro? Bueno, deben contestar dos planteamientos en el equipo que les corresponde. Son equipos de 5 personas cada uno, son 11 equipos. Ustedes deben irse a la lista, al mensaje principal, a buscar qué equipo les corresponde y una vez que lo hayan encontrado, ahí es donde van a ingresar a contestar sus dos planteamientos, que son identificar a los sujetos de derecho internacional que participan en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la navegación. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a contestar. Para ello, se les comparte un archivo de apoyo, un documento sobre esta convención que tiene información realmente muy básica, ¿no? Está realizado por un profesor de la Universidad del Pacífico. Este escrito, que es de 3, 4 cuartillas, contiene datos muy esenciales de la creación de esta convención, antecedentes históricos, pero sí viene en esta, sí se puede advertir quiénes son los sujetos que participan. Claro que las funciones que ellos realizan en este documento vienen de forma muy breve. Bueno, yo los invito a ustedes a investigar más a fondo sobre las funciones de los sujetos que participan. Este documento realmente es como una guía, un apoyo nada más, pero ustedes en el nivel que se encuentran de licenciatura deben ahondar e investigar un poquito más sobre el tema. Entonces, pueden irse a buscar a fuentes fidedignas para investigar cuáles son las funciones de estos sujetos dentro de la convención. No funciones en general, porque bueno, si ustedes se van al buscador de Google, por ejemplo, ¿no? Y le dan Asamblea General, pues les va a dar un montón de funciones que realizan en general en el ámbito internacional, pero no es lo que se pretende en este foro, sino abocarnos específicamente, perdón, a la convención mencionada. Entonces, ¿qué funciones realizan dentro de esta convención? ¿Sí? Bueno, una vez que contesten este planteamiento, entonces ahora sí tienen que dar oportunidad a sus compañeros de que contesten, perdón, sí, de que participen ellos también en el foro, ¿sí? Porque como es participación en equipo, ahora viene la segunda parte que es la retroalimentación a dos compañeros. Entonces, ya que contestaron, esperen unos días que participen sus compañeros para poderlos retroalimentar en base a su participación, ¿sí? Como son 10 días de foro, pues tienen tiempo perfecto para dar oportunidad que participen. ¿Hasta cuántos días? Bueno, pues hasta 8 días, ¿no? Pueden esperar ser pacientes y esperar hasta el día viernes 5 de diciembre para que participen y para que puedan retroalimentar. Ya si ven que son los 8 días y no participan, entonces ya pueden ustedes retroalimentar a compañeros de otros equipos, pero tiene mayor validez retroalimentar a los de su mismo equipo. Por eso yo les pido que tengan paciencia los primeros 8 días. Hay veces, ¿por qué hago esta aclaración muy explícita? Porque me ha tocado en las materias anteriores que apenas vamos en el primer día o en el segundo día del foro y ya me están mandando mensajito, ¿no? Ni han visto la grabación que como ahorita la estoy haciendo, no entraron a la sesión y tampoco vieron la grabación y ya me están preguntando, ¿no participa nadie de mi equipo, maestra? ¿Puedo retroalimentar a otros? No, no, es que la indicación, por eso se las doy desde ahorita, tienen que tener un poquito de paciencia. Así son los trabajos en equipo, ¿no? Así es la forma de participación colaborativa.
y tener paciencia los primeros 8 días. Ya si ven que no participan sus compañeros, hasta entonces pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos, ¿sí? Para poder, mientras ustedes pueden avanzar con el documento que deben entregar. En el documento de Word que deben entregar, pues lleva un orden, una estructura, lleva la portada, después la respuesta a los planteamientos que ustedes realizaron en el foro, pero ahí no es captura de pantalla de sus respuestas, ahí ustedes las tienen que capturar. Luego ya viene la captura de pantalla de retroalimentación que hayan dado a sus dos compañeros. Y por último, la conclusión de 150 a 300 palabras de argumentación. En esta conclusión, ustedes deben destacar la importancia que tiene esta convención en materia de derechos humanos, ¿sí? Es importante que cumplan con la extensión mínima de 150 palabras porque, bueno, ustedes van a ser abogados y es en la carrera en donde se desarrolla esa capacidad de argumentación, explicar con sus propias palabras el contenido, lo que se solicita, ¿no? Lo que ustedes entendieron sobre este tema y lo que se solicita, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden avanzar con su portada, sus respuestas, su conclusión, en lo que retroalimentan a sus compañeros. Ya para que al final, cuando vayan en el día 8 o 9, ya nada más copian las capturas de la retroalimentación que ya han hecho en esos últimos días y están en tiempo de entregar su reto, ¿sí? Porque acuérdense que la última fecha para entregarlo es el día 7 de diciembre. Entonces no se estresen pensando que es el primer día, el segundo y no participan sus compañeros. No, hay suficiente tiempo, ¿no? Para eso son 10 días. Ahora, les voy a explicar qué es retroalimentación, porque fíjense que he observado que a veces se confunden qué es retroalimentar a un compañero. De entrada, como este es un foro de conocimientos relativos al tema de la convención analizada, pues ustedes lo que deben compartir es conocimiento. Ese es el objetivo en este foro. Al retroalimentar, para que valga como retroalimentación, es compartir conocimiento relativo al tema, pero además que este conocimiento esté debidamente sustentado en citas y referencias APA, porque ese es el objetivo que se persigue. Muchos piensan que retroalimentar a sus compañeros es, estoy de acuerdo contigo, compañero. Qué interesante tu participación. Te felicito, ¿no? Ya que tú dijiste esto y esto y esto, y repiten lo mismo, ¿no? Que dijo, y estoy de acuerdo contigo. Felicidades. No, eso no es retroalimentar, porque pues no le están aportando nada. Nada más lo están felicitando y una felicitación no es sinónimo de retroalimentación. A veces, compañero, te doy las gracias por esta información que compartes, es muy interesante. Eso tampoco es retroalimentar, ¿no? ¿Qué es entonces retroalimentar? Compartirle un conocimiento cierto, fundado. Por eso voy a citar, voy a hacer citas y referencias de la fuente de donde saqué la información. Tampoco es retroalimentar, compartir la misma información que todos ya tienen, que es la del documento que se comparte en plataforma, ¿no? Donde viene, pues, la información básica de esta convención. Si ustedes les comparten el mismo contenido a sus compañeros, pues no tiene caso porque ya todos la tienen. Entonces, ¿qué sí pueden compartir? Ah, bueno, les voy a poner un ejemplo. Ustedes investigan un caso que se haya resuelto por medio de esta convención, que incluso llegó a la Corte, ¿no? Internacional de Justicia, ¿no? Y entonces ahí se resuelve el caso y se aplican los preceptos de esta convención. Es un caso interesante, ustedes narran el caso, lo comparten, lo explican con sus propias palabras. Eso es retroalimentación. Y además ponen la cita y la fuente de dónde lo sacaron, ¿no? La referencia APA. Porque hay veces que le dicen al compañero también, ¿no? También que no es retroalimentar. Compañero, siento que te faltó información y te comparto esa liga para que aprendas más. No, pues eso tampoco es retroalimentación porque no se trata solo de compartirle el contenido, no, la retroalimentación es la que hace el estudiante en el foro, que lo explica con sus propias palabras. La referencia es solo para poder constatar que esa información es cierta, que está respaldada con fuentes de consulta, ¿sí? Entonces, eso es retroalimentación.
Bueno, otra cosa que no es retroalimentación, que evalúen a su compañero, ¿no? Eso lo he visto muy constantemente, ya que participó su compañero, lo le hacen un comentario de cómo hizo su actividad, tienes muy buena ortografía, tus contenidos son correctos, investigaste mucho, lo están evaluando, pero no le están aportando nada. Y ahí pues no se vale tampoco evaluar a su compañero porque para ello está el facilitador o facilitadora de la materia. En este caso, pues yo que soy la asesora de la materia, ¿no? Ahí me toca a mí evaluarlos a ustedes, ¿no? Revisar si las afirmaciones que hacen, el contenido que ustedes comparten es correcto o no. Y ahí me voy a la referencia a buscar si está respaldado, sustentado. ¿Por qué no valen como retroalimentación los comentarios que no están sustentados con APA? Porque muchas veces pensamos que retroalimentamos a nuestros compañeros diciendo lo que pensamos, pero a lo mejor nosotros estamos en el error. Y a lo mejor esa idea que tenemos sobre la convención o los sujetos que participan es errónea y no está sustentada. Entonces, lejos de retroalimentarlo, estamos induciendo a nuestros compañeros al mismo error en el que nos encontramos. Entonces, la información que compartimos en un foro de conocimientos debe estar bien sustentada con citas y referencias APA. Hay otra clase de foros, como foros informativos, foros sociales, donde se hacen más amigos y comparten información distinta, ¿no? O información, ¿no? Pero este foro en específico de nuestra materia es un foro de conocimientos. Entonces, la retroalimentación es compartir conocimiento bien sustentado en citas y referencias APA. Les voy a compartir, terminando la sesión, las normas APA 7, en su séptima versión, para que ustedes aprendan a citar y referenciar. Hay muchos de ustedes que ya lo saben hacer. Es muy sencillo. Este manual que comparte la UV, pues viene explicado con unos términos muy claros, muy sencillos, y vienen muchísimos ejemplos de cómo hacer las citas y las referencias. Hay veces que se confunden y solamente hacen referencias al final y no hacen las citas. Se les olvida hacer las citas. No, las citas también las tienen que hacer forzosamente en el contenido del documento, citas y referencias, las dos cosas. En el manual vienen ejemplos para hacer las dos. Entonces, pues revísenlo con atención, también se los comparto para que puedan sustentar tanto su participación en el foro como todos los retos que van a entregar, ¿sí? Bueno, y así es como ustedes estarían cumpliendo con el reto 2. Respecto a este reto, ¿alguna duda o pregunta? Bueno, de mi parte está todo claro. Ok, Abril, gracias. Está claro, asesora. Muy bien, Jaime, ¿no? Bueno, a ver, aquí tengo un mensajito, vamos a ver de quién es. Ok, Carlos, tampoco ninguna. Muy bien, bueno, pues entonces continuamos con el siguiente reto. El siguiente es el reto número 3. Aquí ustedes deben elaborar un ensayo. Para elaborar este ensayo, se propone que elijan una de dos tratados internacionales. El primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el segundo es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y se comparten ahí en plataforma las ligas para que puedan ingresar a estudiarlos. Bueno, ustedes los leen, escogen el que sea de su preferencia, su contenido, sobre qué versan, lo analizan muy bien sobre qué trata el que hayan elegido. Una vez que lo eligieron, ya están en condiciones de elaborar su ensayo. Acuérdense que un ensayo es un texto, un documento en el que ustedes van a exponer su particular punto de vista sobre un tema, en el que ustedes también van a desarrollar la capacidad de la argumentación. El texto debe ser en tipo prosa, dividido en párrafos, ¿no? El texto es a renglón seguido, ¿no? Hago mucho hincapié en esto que es un ensayo, porque ha habido ocasiones que en este reto, en lugar de entregar un ensayo, entregan
o un esquema o un cuadro comparativo de los derechos de la Constitución y del tratado, pero no es así. Aquí se solicita un ensayo. El ensayo debe contener por lo menos 5 cuartillas. Es la extensión mínima que se pide, sin contar portada ni referencias, ¿sí? Lleva un orden, una estructura. El ensayo lleva una introducción, el desarrollo y la conclusión. Eso es lo que conforma el ensayo. En la introducción, ustedes tienen que hablar sobre el tratado internacional que eligieron. Toda su introducción debe versar sobre ello. De qué se trata la convención, cuándo fue creada, quiénes participaron, cuál es su objeto, a grosso modo su contenido, ¿sí? Aquí podrían ustedes elaborar una cuartilla de introducción, por ejemplo, ¿no? Luego viene el desarrollo. En el desarrollo, ustedes tienen que explicar los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relacionar este contenido con el de el tratado internacional elegido para hacer su ensayo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes escogen los derechos humanos que ustedes quieran. Nuestra Constitución tiene muchos derechos humanos, sobre todo en la parte dogmática del artículo 1 al 29. Por ejemplo, escogen el derecho a la educación establecido en el artículo 3 constitucional y explican con sus propias palabras qué es la educación. Es un derecho al cual tienen acceso todas las personas, desde la educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, ¿no? Y las personas de todo el mundo, tan es así que a nivel internacional también se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en la Convención Americana de Derechos Humanos, dependiendo cuál sea de los dos, el artículo que, perdón, la convención que eligieron, el artículo 26, ¿no? Y así ustedes están explicando en qué consiste el derecho humano y lo están relacionando con el contenido del tratado. Y bueno, y van a explicar más a fondo con sus propias palabras lo que es este derecho, porque es fundamental, ¿no? Porque le otorga una mejor calidad de vida a las personas, ¿no? Porque tienen mayor acceso a un trabajo, a un mejor salario, mientras más preparada está una persona, mientras mayor educación recibe, etcétera, ¿no? Ustedes pueden explicar lo que ustedes quieran con sus propias palabras, ese derecho, y lo relacionan con el contenido del tratado elegido, ¿sí? Bueno, así debe ser todo el desarrollo. Eligen los derechos que quieran. Está el derecho a la vida, a la libertad, ¿no? Que tiene tantas acepciones nuestra Constitución, el derecho a la libertad de pensamiento, de hablar, de expresar las ideas, al culto religioso, etcétera, ¿no? O sea, pueden elegir los derechos que ustedes quieran, explicarlos y relacionar con el contenido del tratado. Y aquí ustedes pueden hacer otras 3 cuartillas de desarrollo, ¿sí? Luego viene la conclusión. En la conclusión, ustedes tienen que exponer qué importancia tienen los tratados internacionales en general en el marco jurídico mexicano, cuál ha sido su influencia, ¿no? Sin perder de vista que el Estado mexicano ha ratificado aproximadamente 206 tratados internacionales, ¿no? En general, a todos ellos se van a referir. ¿Qué influencia tiene en el marco jurídico? Y cuando digo marco jurídico, bueno, no únicamente se refiere a la Constitución. Aquí también entran las leyes secundarias, las constituciones de los estados, entran los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sistemas normativos indígenas, ¿no? El marco jurídico mexicano es amplísimo. Entonces, bueno, ¿qué importancia han tenido estos tratados en todo esto? Y ahí terminan con una cuartilla, por ejemplo, y así están completando sus 5 cuartillas. Acuérdense que el desarrollo es la parte de mayor extensión en contenido y análisis por parte del autor, porque ahí expone sus propias ideas, ¿sí? Lo que piensa, lo que analiza sobre el tema. Entonces, bueno, esas son las indicaciones para el ensayo. No se olviden que debe de llevar una portada con los datos más importantes, su nombre, la universidad,
eh, el nombre del reto, su matrícula. Finalmente, en la última página van las referencias de donde tomaron la información. Como mínimo, este ensayo debe tener dos referencias, que es la Constitución y el tratado elegido para análisis, como mínimo. Y las citas en el contenido, ¿sí? Para no mencionar a cada rato Constitución o tratado, bueno, pueden utilizar las citas a manera de acrónimos, ¿no? Acrónimos es las iniciales de la ley. El manual APA explica cómo se utilizan las citas a manera de acrónimos, ¿no? O si consultan a otro autor que toman alguna idea y lo quieren mencionar, bueno, pues hacen la referencia también de ese autor, ¿sí? Bueno, respecto a este reto, ¿alguna duda o pregunta? No, ninguna. Ok, muy bien, Jaime. Bueno, pues yo creo que ya nadie más. A ver, aquí. Para este reto, ¿qué fecha es de entrega? La misma que el reto 2, 3 y 4 se entregan a partir de mañana, día 28 de noviembre, hasta el día 7, domingo 7 de diciembre. Se pueden entregar con derecho a 2 envíos. No significa que no lo puedan entregar después. Sí pueden entregarlo después del 7, pero ahí solamente sería un envío. A partir del 8 de diciembre y hasta el 17 es un solo envío, ¿sí? De acuerdo al cronograma. Pero con que ustedes, si lo hacen bien desde el primero, correctamente con estas indicaciones, pues no hay ningún problema. En un solo envío pueden sacar hasta la calificación más alta, ¿no? Pero bueno, de acuerdo al cronograma, del 28 al 7, tienen derecho a 2 envíos. Del 8 en adelante, un solo envío, si es que no lo entregaron en tiempo, un solo envío, ¿sí? Sí, gracias. Ajá, una recomendación que quiero dar también aquí en este reto en particular, fíjense que hay veces que veo que transcriben los artículos, ¿no? Por ejemplo, van a hablar del derecho a la educación que mencionábamos ahorita y copian, ¿no? Todo el artículo tercero o de la Declaración Universal o de la Convención Americana el 26, ¿no? No, no hagan eso. Porque no es necesario transcribir artículos, para ello están las leyes de consulta. El ensayo debe contener solo sus propias ideas. Sí, claro que lo toman como base, ¿no? Porque lo estudiaron, tomaron ideas de ahí, pero ahí van a exponer ustedes su particular punto de vista. Entonces, no es necesario copiar artículos. A veces que con copiar un artículo ya se llevaron una cuartilla del ensayo. Y no, pues lo que se va a calificar es su argumentación, que la hayan realizado ustedes. Entonces, no se transcriben artículos ni de los tratados ni de la Constitución, ¿sí? Bueno, esa recomendación. Nos quedan 9 minutos aproximadamente. Se va a cortar esta sesión, pero ya aparece en plataforma el enlace para continuar si es que se nos acaba el tiempo y terminar de explicar, por favor. Entramos al siguiente enlace en cuanto se corte. Bueno, pasamos entonces al reto número 4. Este reto número 4 consta de dos partes. La primera parte, que ustedes deben investigar por su cuenta en fuentes oficiales y dignas, y una vez que hayan investigado las tres cortes internacionales, van a llenar un cuadro comparativo. Y luego la segunda parte es que van a hacer un análisis y van a responder a tres planteamientos. Entonces vamos con la primera parte. Ya que hayan investigado la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a estar en condiciones de contestar un cuadro comparativo que es este. Ese cuadro tiene 3 filas y 4 columnas. Son 4 preguntas que deben contestar. ¿Qué es cada corte? ¿Cuáles son sus funciones? Y funciones lo dice en plural, así es que mínimo 3 funciones de cada corte, porque hay veces que ponen una sola función de cada. No, por lo menos 3, ¿no? Para poder lograr el objetivo del cuadro comparativo. El objetivo principal de un cuadro comparativo es comparar, ver las respuestas de cada uno y así podemos advertir
si hay similitudes o diferencias entre cada una de las cortes y vamos a poder conocer mejor la finalidad de cada corte, cuáles son las funciones de cada uno, qué hacen, cuál puede conocer de este asunto y qué corte no. Esa es la finalidad. Entonces, funciones por lo menos tres de cada corte. La tercera pregunta dice, ¿en qué momento tiene competencia la corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Esta es una competencia muy específica, ¿sí? Ya para conocer de un determinado caso, pues se tienen que seguir ciertos requisitos para que la corte pueda conocer en esos asuntos. No nos está preguntando, bueno, acá hago la aclaración, ¿eh? Por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, luego ponen, la Corte puede conocer de los delitos graves, ¿no? De genocidio y me hacen una lista de los delitos de carácter internacional, pero eso no nos está preguntando, no nos está preguntando de la competencia general, porque eso de decir, conoce de genocidio, delitos de carácter internacional, etc. Eso lo dice la ley, pero eso no es un caso determinado, ¿no? No, ahí tienen ustedes que mencionar cuáles son los requisitos para ya conocer de un asunto en específico, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que investigar y lo mismo para la Corte Internacional de Justicia, lo mismo para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, por mencionar un ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que pueda conocer un caso en particular, primero debe someterse ese asunto ante la Comisión Interamericana. Y la comisión primero deberá constatar que se trata de una violación a los derechos humanos, que esa víctima pertenece a un estado parte de la Convención Americana. Y una vez que la comisión investiga que la víctima ya agotó todos los recursos internos en su país, bueno, hasta entonces es que ya podría conocer la corte y es la comisión quien turna el caso a la Corte Interamericana. Sí, bueno, ese es el ejemplo que les pongo, ¿no? Lo mismo deben investigar con las otras dos cortes. Y por último, la última columna, menciona y describe un caso emblemático resuelto por la Corte. Bueno, fíjense cómo dice aquí, menciona y describe. No basta con solo mencionar un caso, sino hay que describirlo. Ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, aquí el Estado mexicano ha sido condenado ya en varias ocasiones por este tipo de asuntos, ¿no? Que fueron denunciados ante la Corte. Un ejemplo muy claro, pues, el de Campo Algodonero. Entonces, muchos mencionan, el caso de Campo Algodonero, en donde el Estado mexicano salió condenado por el homicidio de tantas mujeres, ¿no? En Ciudad Juárez, Chihuahua. Y ya, nada más lo mencionan, pero no lo describen. No, pues está falta la descripción. ¿Qué se necesita para describir un caso? Bueno, deben dar los datos más básicos, ¿sí? Ustedes como estudiantes de derecho deben aprender a describir estos casos. Por ejemplo, los pasos básicos para describir son señalar la fecha y lugar en la que sucedieron los hechos. ¿Sí? Para poder determinar la competencia de la corte. Entonces, fecha y lugar. Segundo, explicar brevemente en qué consistieron los hechos. Una breve descripción de los hechos que motivaron esa denuncia ante la corte. Tres, señalar la fecha de la sentencia. Esto es importante para considerar qué tiempo se llevó desde que se denunciaron los hechos hasta que hubo la sentencia, ¿no? Sobre todo que en la segunda parte viene el análisis de unos planteamientos y ahí hay que verificar los tiempos. Bueno, paso número 4, explicar cuál fue la determinación o sentido de la corte, si condenó o absolvió. Y si absolvió, bueno, ¿por qué lo absolvió, no? O la absolvió, ¿no? Quinto paso, señalar si se cumplió o no con dicha sentencia. Hay estados, países que aunque son partes, no cumplen las sentencias. Claro que esto tiene relevancia. Tal vez eso es lo que los hace emblemáticos esos casos también. Entonces, si se cumplió o no. Y por último, el último paso, hay que hacer la cita de dónde se tomó esta información.
¿sí? Entonces son 6 pasos para la descripción. También, ya ahorita terminando la sesión, les voy a compartir en plataforma una infografía donde vienen los 6 pasos básicos para describir una sentencia. Entonces ahí los van a encontrar en avisos de plataforma para que se basen en esos 6 pasos para poder describir el caso emblemático, ¿sí? Les comparto ese material de apoyo. Bueno, viene la segunda parte. Una vez que ya contestaron este cuadro comparativo, que debe llevar citas también, ¿eh? Las referencias van en la parte final del documento, pero las citas en el cuadro comparativo, sobre todo de los casos emblemáticos, porque forzosamente tienen su origen en las sentencias de la Corte. Bueno, viene la segunda parte, que es el análisis. Una vez que realizaron la investigación y elaboraron el cuadro comparativo, van a contestar 3 planteamientos. El primero, cada uno es relativo a una corte. El primero, ¿consideras que la creación de la Corte Penal Internacional fue un avance en la justicia internacional? Y viene la indicación, argumenta tu respuesta. Es decir, que ustedes si consideran que sí le van a poner sí y por qué, y ahí es en donde ustedes tienen que, esa respuesta tiene que ser suficiente. Porque hay veces que en una línea, sí, porque es muy importante las funciones que realiza la Corte, no, pues esa no, no, es como no contestarla, pues no, no tienen ustedes que investigar por qué es tan importante. Bueno, falta menos de un minuto, se va a cortar la sesión, pero por favor ingresamos al siguiente enlace, ¿no? Ya casi se va a cortar. Bueno, el segundo planteamiento, investiga el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analiza la eficiencia jurídica de este. Bueno, lo mismo, ¿no? Hay que argumentar la respuesta. Aparte de que tienen que investigar cómo es el procedimiento, tienen que analizar si es eficiente jurídicamente o no y explicar por qué, ¿sí? Este es el segundo planteamiento. Y viene el último, que dice,